Valeria Martínez siempre había creído que la fidelidad era un puente construido con ladrillos de confianza, paciencia y pequeños detalles. Desde muy joven soñaba con un matrimonio estable, con esas historias de amor que, aunque no eran perfectas, se sostenían en la complicidad de los días compartidos. Con Julián Ríos pensó haber encontrado eso. Se conocieron en la universidad y tras unos años de noviazgo se casaron convencidos de que juntos podían conquistar cualquier obstáculo. Durante la primera etapa del matrimonio, Valeria fue feliz. Se dedicó a su hogar, a su esposo y a pequeños, proyectos que la hacían sentir útil y realizada. Impartía talleres de manualidades, atendía un huerto urbano y cuidaba con esmero su jardín. Julián, por su parte, trabajaba en una reconocida empresa de ingeniería, lo que le obligaba a pasar largas horas fuera de casa. Al principio, Valeria lo comprendía, pues creía que los sacrificios eran parte del crecimiento profesional de ambos. Sin embargo, con el tiempo, notó que su esposo estaba cada vez más ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. Las cenas, que antes eran conversaciones llenas de planes y risas, se transformaron en silencios tensos donde el ruido de los cubiertos era lo único que llenaba la mesa. Julián miraba más el celular que los ojos de su esposa, y cada vez parecía más distante, como si hubiera levantado un muro invisible entre ambos. Valeria trataba de justificarlo. El estrés, la presión del trabajo, quizá alguna preocupación que él no quería compartir. Pero en su corazón ya germinaba una semilla amarga llamada sospecha. Esa semilla floreció un jueves lluvioso. Valeria decidió sorprender a Julián con una cena especial. Preparó su plato favorito, lasaña casera con salsa de albahaca fresca, encendió velas y se arregló con un vestido rojo que tenía guardado desde hacía meses. Se miró en el espejo, nerviosa pero ilusionada, esperando que ese gesto pudiera reavivar la chispa apagada entre ellos. Sin embargo, las horas pasaron y Julián no apareció. A las 9, a las 10 y finalmente a la medianoche, el celular de Valeria vibró con un mensaje breve. «No me esperes, estoy en una reunión importante». La frase, seca y distante, cayó como un cubo de agua helada sobre sus ilusiones. ¿Una reunión a medianoche? Algo no encajaba. Su corazón latía fuerte, y aunque quería convencerse de que estaba exagerando, la intuición le gritaba otra cosa. Fue entonces cuando la verdad le llegó de golpe, como suelen llegar las verdades, sin previo aviso y en el momento menos esperado. Una amiga, sin querer, le envió una foto en la que aparecía Julián en un restaurante elegante, abrazado a una mujer de vestido vino tinto. Ambos reían, inclinados el uno hacia el otro con una complicidad que hablaba más que 1000 palabras. Valeria quedó petrificada con la imagen en la mano. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, que las paredes de su hogar se derrumbaban y que su propio corazón se hacía añicos. No lloró al instante, sino que quedó paralizada, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la sala, con las velas consumidas y el plato de lasaña frío, esperando a un hombre que ya no volvería. De la misma manera, cuando Julián regresó al día siguiente con excusas improvisadas y una sonrisa nerviosa, Valeria lo esperaba con la foto impresa sobre la mesa. ¿Eso también es una reunión?, preguntó con voz firme, aunque su alma ardía en silencio. Él balbuceó. Dijo que había sido un error, que la mujer no significaba nada, que el estrés lo había empujado a actuar de forma irresponsable. Habló rápido como quien intenta apagar un incendio con palabras, pero las palabras en ese momento no eran agua, eran gasolina. Valeria no gritó, nunca lo hizo. Su dolor no necesitaba estridencias, porque era tan profundo que solo podía expresarse en silencio. Mientras él hablaba, ella comprendió que el amor no se mide por las promesas rotas ni por las excusas inventadas a la medianoche. El amor verdadero no traiciona, no hiere, no humilla. Esa misma noche, Valeria tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Con calma empacó una maleta pequeña, 2 mudas de ropa, algunos libros, un cuaderno y las tijeras de podar que su madre le había regalado. No se llevó más porque entendió que lo material no era lo importante. Dejó el apartamento sin mirar atrás. El portazo no fue de rabia, sino de liberación. Los primeros pasos en la calle le supieron a derrota, pero también a inicio.
Sentía un vacío en el pecho, un hueco enorme que dolía más que cualquier herida física. Sin embargo, en medio de ese dolor también había una chispa escondida, la chispa de la dignidad. Valeria pasó esa noche en casa de su hermana, donde por fin lloró hasta quedarse sin fuerzas. Lloró no solo por la traición, sino por los años que había entregado, por las ilusiones que había muerto, por la mujer que había olvidado ser. Pero entre cada lágrima nació una idea clara. No sería víctima eternamente. Julián la había herido, sí, pero no sería él quien escribiera el final de su historia. Mientras amanecía, Valeria abrió su cuaderno y escribió una frase que marcaría el inicio de su transformación. No quiero vengarme con odio. Quiero que mi vida sea mi mejor venganza. Ese fue el primer ladrillo de la nueva mujer que estaba por nacer. Los primeros días lejos de su hogar fueron un laberinto de emociones para Valeria. Sentía que había dejado atrás no solo un apartamento, sino también una parte de sí misma. Dormía en el sofá de su hermana Camila, envuelta en una manta que olía a hogar ajeno, tratando de conciliar el sueño entre lágrimas que parecían no agotarse nunca. Cada madrugada se despertaba con la sensación de que todo había sido un mal sueño, esperando encontrar a Julián a su lado. Pero al abrir los ojos se enfrentaba a la realidad. Su vida había cambiado para siempre. El dolor era tan intenso que muchas veces pensó en regresar, en fingir que nada había pasado y aceptar las excusas de su esposo solo para no sentir aquel vacío que le desgarraba el pecho. Pero cada vez que la idea de volver cruzaba por su mente, la imagen de Julián con aquella mujer aparecía de nuevo, como un golpe seco que le recordaba lo que había perdido y lo que jamás debía permitir otra vez. Esa foto se convirtió en su herida y también en su brújula. La empujaba a seguir adelante, aunque el camino se sintiera oscuro. Camila trataba de consolarla con palabras tiernas y abrazos sinceros, pero Valeria sabía que nadie podía recorrer ese dolor por ella. Lloraba hasta quedarse sin fuerzas, y cuando parecía que ya no podía más, el llanto volvía como una marea incansable. Sin embargo, poco a poco, entre tanto desconsuelo, algo en su interior comenzó a transformarse. Una mañana se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Lo que vio la dejó sin aliento. Una mujer con los ojos hinchados, el cabello enredado y la mirada perdida. Apenas se reconocía. Aquella imagen fue como un despertar abrupto. Se dijo a sí misma que no podía seguir viéndose de esa forma, que no permitiría que su reflejo contara la historia de alguien derrotado. Ese mismo día decidió inscribirse en un gimnasio cercano. Al principio, su cuerpo parecía negarse. Apenas podía correr unos minutos en la caminadora, y cada ejercicio le recordaba lo débil que se sentía. Pero con cada gota de sudor sentía también que liberaba una parte del dolor que la asfixiaba. Descubrió que el esfuerzo físico no solo fortalecía su cuerpo, también le daba una fuerza inesperada en el alma. Volvía a casa agotada, pero con la sensación de que estaba avanzando, aunque fuera un paso diminuto. Con el tiempo también comenzó a cambiar su alimentación. No lo hacía para agradar a nadie, sino porque quería recuperar su energía. Empezó a preparar ensaladas frescas, jugos verdes y comidas más saludables. Se sorprendió al notar que esos pequeños cambios la hacían sentir viva de nuevo, como si su cuerpo agradeciera cada cuidado que por años había olvidado darse. Era un acto de amor propio que la impulsaba a seguir. Las noches, en cambio, eran más difíciles. En el silencio de la casa de su hermana, cuando todos dormían, Valeria abría su cuaderno y escribía. Allí volcaba sus pensamientos, sus miedos y sus pequeños logros. Un día escribió, «No quiero vengarme con odio. Quiero que mi vida sea la prueba de que soy más fuerte que la traición». Esa frase se convirtió en un mantra. No tardaron en llegar los intentos de Julián por recuperarla. Mensajes, llamadas y audios llenaban su celular. En algunos pedía perdón, en otros trataba de justificarse, y en más de una ocasión la culpaba a ella de haber descuidado la relación. Valeria escuchaba en silencio, con el corazón encogido, pero cada vez con más claridad. Comprendió que volver con él sería traicionarse a sí misma. Recordó las palabras de su madre, que resonaban como eco en su memoria. Una mujer puede perdonar, pero jamás debe permitir que la humillen 2 veces con la misma mentira.
Fue entonces cuando decidió poner límites. Tomó su cuaderno y escribió reglas simples. No responder llamadas después de las 8 de la noche, no aceptar encuentros improvisados, no dar explicaciones a quien ya había desperdiciado la confianza. Aquellas reglas se convirtieron en un escudo invisible que la protegía de su propio corazón, porque sabía que la tentación de ceder podía ser grande, pero debía ser aún más grande su dignidad. El verdadero giro llegó cuando su hermana la convenció de asistir a un seminario de emprendimiento en un hotel del centro. Al principio dudó. No se sentía preparada para estar en un lugar lleno de gente segura de sí misma, mientras ella todavía luchaba con sus heridas. Pero finalmente aceptó, convencida de que salir de la rutina era también parte de su proceso de sanación. En el auditorio, rodeada de empresarios y jóvenes con sueños ambiciosos, Valeria se sintió fuera de lugar. Sin embargo, cuando el moderador pidió voluntarios para compartir una idea innovadora, algo en su interior la impulsó a levantar la mano. Se puso de pie y con la voz temblorosa al principio habló de la importancia de los espacios, de cómo un ambiente podía transformar las emociones, de cómo la luz, los colores y el orden podían abrir puertas que las palabras no lograban. A medida que hablaba, los nervios desaparecieron y lo que salió de su boca fue auténtico, sincero, profundo. Cuando terminó, el auditorio guardó un breve silencio que se rompió con un aplauso cálido. Valeria sonrió tímidamente, sorprendida de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía voz y que esa voz podía ser escuchada. Lo que ella no sabía era que entre los asistentes había alguien que la observaba con atención especial. Sebastián Aguilar, el CEO más respetado del país, conocido por su inteligencia estratégica y su mirada implacable, había fijado los ojos en ella. No solía interesarse por los discursos improvisados, pero aquella mujer con su sencillez y su firmeza le había dejado una impresión que no podría olvidar. Esa noche, mientras regresaba a casa con el corazón agitado, Valeria abrió su cuaderno y escribió: «Hoy descubrí que todavía tengo algo que ofrecer al mundo, y aunque me tiemble la voz, no pienso callarla nunca más». El eco de los aplausos todavía resonaba en los oídos de Valeria cuando abandonó el auditorio aquella noche. Caminaba por la calle con pasos rápidos, como si temiera que alguien la alcanzara para decirle que todo había sido un error, que ella no merecía haber estado en ese escenario improvisado. Pero lo había hecho. Había hablado frente a desconocidos, había expuesto una idea nacida de sus propias cicatrices y contra todo pronóstico la habían escuchado. Apretó su cuaderno contra el pecho, convencida de que aquel día no sería fácil de olvidar. Lo que desconocía era que entre las filas de aquel auditorio había permanecido observándola un hombre que pocos pasaban por alto. Sebastián Aguilar, CEO de Vértice Capital, era un hombre que abría puertas y cerraba bocas. Sus decisiones movían millones, sus palabras eran titulares y su rostro aparecía en las revistas de negocios más prestigiosas del país. No era Tomo, un hombre fácil de impresionar, y sin embargo algo en aquella mujer de vestido sencillo y voz sincera había capturado su atención. Valeria no supo de su presencia hasta algunos días después. Una tarde, mientras atendía en la floristería, donde trabajaba de manera eventual, entró un hombre alto, de traje impecable y pasos firmes. Ella lo reconoció enseguida por las noticias, aunque nunca lo había visto tan de cerca. Su sola presencia parecía llenar el local, como si cada movimiento suyo arrastrara el peso de todo lo que representaba. Se acercó al mostrador y con una cortesía sorprendente le pidió un ramo especial. «Necesito algo que inspire confianza en una reunión muy importante», dijo con voz grave y tranquila. «No quiero que sean flores bonitas, quiero que transmitan un mensaje». Valeria lo miró fijamente, intentando leer más allá de sus palabras. Había aprendido que detrás de cada pedido existía una historia. Entonces lo condujo hacia un rincón del local, comenzó a elegir lirios, eucaliptos y algunos toques de color que rompieran la rigidez, y mientras arreglaba el ramo explicó con serenidad el significado de cada elección. Sebastián la escuchaba como quien escucha un secreto, sorprendido de la manera en que aquella mujer hablaba de estrategias sin mencionarlas directamente. Cuando terminó, le entregó el ramo con una sonrisa discreta. Sebastián sostuvo las flores,
un instante antes de pagar, y la miró con una expresión en la que se mezclaban respeto y curiosidad. «Usted tiene un talento especial», dijo. «No cualquiera sabe leer entre líneas». Valeria agradeció el comentario con un gesto tímido, convencida de que aquella interacción no pasaría de un cliente más. Sin embargo, 2 días después recibió una llamada inesperada. La invitaban a colaborar en la ambientación de un evento corporativo organizado por Vértice Capital. Al principio pensó que era una broma, pero la voz al otro lado de la línea le aseguró que Sebastián Aguilar había mencionado su nombre personalmente. Los nervios se apoderaron de ella. Dudó durante horas, pensando que tal vez no estaba preparada para moverse en un mundo tan grande, tan lejano al suyo. Pero en medio de esas dudas recordó la promesa escrita en su cuaderno: no callar más, no dejarse vencer por el miedo. Así que aceptó. El día del evento, Valeria llegó al hotel donde se celebraría la reunión. Los salones eran amplios, fríos y rígidos, diseñados para imponer distancia en lugar de generar confianza. Caminó entre las mesas con la seguridad de quien conoce su oficio, colocando arreglos que no eran meros adornos, sino mensajes sutiles de armonía y unidad. Eligió flores de colores cálidos, ubicó pequeños centros en lugar de un gran adorno central y abrió algunas cortinas para dejar entrar la luz natural. Mientras trabajaba, sintió la mirada de Sebastián observándola desde lejos. No era una mirada de juicio, sino de interés. Él se acercó cuando el salón estuvo listo y recorrió el lugar en silencio antes de asentir. «Usted entiende lo que otros no ven», le dijo. «Ha convertido un espacio rígido en un lugar donde la gente podrá respirar». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía su valor sin reducirla a ser la esposa de alguien. En ese momento comprendió que no se trataba solo de flores o de decoración. Se trataba de su nueva vida, de un talento que había estado dormido y que ahora encontraba un propósito. El evento fue un éxito. Los asistentes, empresarios acostumbrados a reuniones tensas, se mostraron más relajados, más abiertos al diálogo. Sebastián no perdió detalle. Al terminar, se acercó de nuevo a Valeria y, con una seriedad que no admitía dudas, le propuso trabajar en más proyectos para su empresa. Valeria aceptó, aunque dentro de sí temblaba. Sentía que se adentraba en un mundo desconocido, lleno de retos y miradas críticas, pero también sabía que esa oportunidad era la puerta a la transformación que había estado buscando. Esa noche, al llegar a casa, abrió su cuaderno y escribió: «Hoy confirmé que la venganza no se hace con gritos ni con lágrimas. La mejor venganza es brillar donde creyeron que nunca lo lograría, y aunque todavía no lo sabía, aquel sería solo el primer paso hacia un destino en el que su dolor se convertiría en fuerza, y su fuerza en un faro que la guiaría hacia lugares donde jamás pensó estar». Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de retos y aprendizajes para Valeria. Sebastián cumplió su palabra y comenzó a llamarla cada vez que había una reunión importante o un evento de la empresa. Lo que al principio fue una colaboración puntual se transformó en un trabajo constante, y de pronto Valeria se vio entrando a oficinas donde jamás pensó que alguien como ella tendría un lugar. Los pasillos de mármol, las salas de juntas y los trajes impecables no la intimidaban más. Aprendió a caminar erguida, con la seguridad de quien sabe que lo que tiene para ofrecer es único. Al principio, algunos ejecutivos la miraban con desdén, como si fuera una intrusa en un mundo que no le correspondía. Comentaban en voz baja que era solo una decoradora, y cuestionaban la decisión de Sebastián de confiar en alguien sin experiencia en grandes corporaciones. Pero él no dudaba. Siempre encontraba la manera de resaltar la importancia de su trabajo, y aunque lo hacía sin palabras grandilocuentes, bastaba un gesto suyo para que los demás entendieran que Valeria tenía un lugar ahí. Esa confianza tan inesperada en un hombre de su posición comenzó a darle a ella un nuevo sentido de valor. Con cada proyecto, Valeria se transformaba un poco más. Ya no era la mujer quebrada que se marchó de casa con una maleta pequeña. Ahora era una profesional que diseñaba espacios donde la gente se sentía cómoda, escuchada y dispuesta a cooperar. Su creatividad sorprendía incluso a los más escépticos. Recordaba cómo, en una de las reuniones más tensas de Vértice Capital, decidió colocar mesas redondas en lugar de rectangulares, con colores suaves y flores que invitaban a la calma.
Aquello que parecía un detalle sin importancia cambió el ambiente por completo. Los asistentes, acostumbrados a la frialdad de largas mesas de poder, se encontraron en un espacio donde nadie estaba por encima de nadie, y la negociación fluyó con una naturalidad inesperada. Sebastián observaba todo con atención. Había conocido a cientos de profesionales brillantes, pero lo que veía en Valeria era diferente. No era solo su talento, era la pasión con la que hablaba de cada detalle, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando explicaba cómo la luz natural podía suavizar un ambiente tenso, o cómo un ramo bien elegido podía convertirse en un mensaje silencioso de respeto. En esos momentos, él dejaba de verla como una colaboradora más y empezaba a verla como alguien que estaba marcando un antes y un después en su propia vida. La relación entre ambos comenzó a volverse más cercana. Al terminar las reuniones, a menudo compartían conversaciones que iban más allá de lo laboral. Sebastián le preguntaba por su vida, por sus sueños, por aquello que la había llevado hasta ese lugar. Valeria, aunque al principio era reservada, poco a poco se fue abriendo. No le contó de inmediato la traición de Julián, pero sí le habló del dolor que la había llevado a reinventarse, de la necesidad de demostrar que no estaba rota, sino en proceso de convertirse en alguien más fuerte. Sebastián la escuchaba, con un respeto que ella no recordaba haber sentido antes. No intentaba interrumpirla ni minimizar sus sentimientos, simplemente la dejaba hablar, y cuando opinaba lo hacía con la serenidad de alguien que sabe que las palabras tienen peso. Aquellas conversaciones comenzaron a sembrar en Valeria una confianza nueva, una certeza de que no todo estaba perdido y de que quizá la vida le estaba regalando una segunda oportunidad, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Sin embargo, aún cargaba con cicatrices. Había noches en las que el recuerdo de Julián volvía como una sombra. Escuchaba sus mensajes de voz, algunos llenos de arrepentimiento y otros cargados de reproches, y sentía como una parte de su corazón todavía se estremecía. Pero entonces recordaba dónde estaba, lo que estaba logrando y cómo había empezado, a brillar en un mundo que jamás imaginó. Y en esos momentos entendía que su mejor venganza no era contestarle ni humillarlo, sino mostrarse al mundo transformada, segura, renacida. Una tarde, mientras organizaban juntos los detalles de un evento internacional, Sebastián le dijo algo que la marcó. Habían pasado horas revisando listas y de pronto él la miró fijamente. «Valeria, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Hace unos meses estabas en un lugar completamente distinto y ahora estás aquí, creando espacios que cambian el rumbo, de reuniones donde se deciden millones. No es casualidad. Tú tienes algo especial». Ella sonrió, pero no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento, mucho menos de alguien como él. Y aunque intentó restarle importancia, esas palabras se quedaron grabadas en lo más profundo de su ser. Con el paso de los días, la cercanía entre ambos comenzó a notarse. La gente murmuraba, como siempre ocurre, pero a Valeria ya no le importaban las habladurías. No era una relación de dependencia ni un juego de poder. Era un vínculo que nacía del respeto, de la admiración mutua y de la conexión genuina de dos personas que se reconocían en sus fortalezas y en sus heridas. Para Valeria, cada paso era también una forma de sanar. La mujer que había sido humillada ahora se encontraba al lado del hombre más respetado, no como un adorno, sino como alguien capaz de aportar y transformar. Esa era su victoria silenciosa, su venganza hecha de logros y dignidad. Esa noche, de regreso a casa, abrió su cuaderno y escribió con letras firmes: «El verdadero poder no está en gritarle al que me traicionó. El verdadero poder está en demostrarme a mí misma que no necesito de su amor para brillar». Y al cerrar el cuaderno sonrió, porque por primera vez después de tanto dolor se dio cuenta de que lo estaba logrando. El nombre de Valeria comenzó a sonar con fuerza en los círculos empresariales. Aunque no era ejecutiva ni dueña de grandes compañías, su talento para transformar espacios y crear ambientes de confianza se había convertido en un sello distintivo que todos querían tener en sus reuniones. Para ella era sorprendente escuchar cómo la presentaban en eventos. La mujer que convierte una negociación en un encuentro humano. La asesora que logra que las personas se miren a los ojos antes de firmar. Y lo más curioso era
que, aunque no buscaba fama, su reputación crecía como si el destino hubiera decidido empujarla hacia la luz que durante años le había negado. Julián también lo supo. Una mañana, mientras tomaba café en un restaurante cercano a su oficina, escuchó de manera casual a un grupo de colegas hablar de aquella mujer que trabajaba de la mano con Sebastián Aguilar. Al principio creyó que se trataba de otra persona, pero cuando mencionaron su nombre, su rostro se tensó. El hombre que la había despreciado, que había jugado con su confianza, descubrió que su esposa, la mujer que él había humillado, ahora era reconocida por estar al lado del CEO más poderoso del país. Sintió un sabor amargo, mezcla de celos, frustración y un orgullo herido que no supo cómo digerir. Valeria, por su parte, no necesitaba buscarlo. La vida se encargaba de mostrarle que la mejor venganza se construía en silencio, paso a paso, sin rencores explícitos, solo con resultados. Había dejado de llorar por él, aunque todavía quedaban cicatrices. Y cada vez que alguien mencionaba que la habían visto en tal evento compartiendo un espacio de trabajo con Sebastián, sabía que Julián estaría enterándose también. Esa idea le daba un extraño alivio, no por el deseo de hacerlo sufrir, sino porque era la confirmación de que había recuperado su dignidad. Un mes después de su última llamada, Julián apareció en la floristería donde Valeria aún ayudaba. Algunos días. Llegó con un ramo de rosas rojas, torpemente armado, como si hubiera querido replicar lo que ella tantas veces le enseñó. Cuando la vio, intentó sonreír con ese gesto que en otros tiempos le resultaba encantador, pero que ahora solo parecía una máscara. Val, he estado pensando en nosotros. Me equivoqué, lo sé, pero aún podemos arreglarlo. No te imaginas cuánto me arrepiento, dijo, extendiéndole el ramo. Ella lo miró en silencio como quien contempla un recuerdo ya lejano. No había rabia en su expresión, solo una calma profunda. Tomó las rosas, las observó y sin decir palabra, las colocó en un jarrón vacío detrás del mostrador. Julián, respondió finalmente, yo también he pensado mucho, y lo único que tengo claro es que ya no soy la mujer que dejaste de valorar. No necesito volver a lo que me rompió. Él bajó la mirada, derrotado. ¿Es por ese hombre? ¿Por Sebastián? Preguntó con un dejo de resentimiento. Valeria respiró hondo. Es por mí, porque entendí que merezco una vida donde no tenga que rogar por respeto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Julián se marchó con la certeza de que había perdido algo irrecuperable. Y aunque parte de él quisiera culpar a Sebastián, en el fondo sabía que la culpa era únicamente suya. Semanas después, Valeria fue invitada a una cena de gala organizada por Vértice Capital. Era un evento al que asistirían empresarios, políticos y figuras influyentes del país. Sebastián, como anfitrión, quiso que ella estuviera a su lado, no como colaboradora, sino como invitada especial. Al llegar, vestida con un elegante vestido azul oscuro, Valeria atrajo miradas de admiración. No era solo su belleza renovada, era la seguridad que irradiaba. Caminaba erguida con la mirada serena y la sonrisa de alguien que había aprendido a amarse a sí misma. Y allí, entre los invitados, estaba también Julián. Había logrado colarse gracias a un colega que lo llevó como acompañante. Cuando la vio entrar tomada del brazo de Sebastián, su mundo se derrumbó en un segundo. Reconoció en ella a la misma mujer que alguna vez compartió su vida, pero ahora transformada en alguien que él ya no podía alcanzar. Valeria lo notó, pero no se inmutó. Sabía que esa escena era suficiente para cerrar el ciclo. No necesitaba humillarlo ni decir una sola palabra. Su sola presencia, su sonrisa tranquila y la naturalidad con la que compartía con el hombre más respetado del país eran más contundentes que cualquier reproche. Durante la cena, Sebastián la presentó oficialmente ante varios invitados. Habló de su talento, de su capacidad para transformar espacios y de cómo su aporte había sido clave en el éxito de muchas reuniones. Valeria escuchaba con el corazón latiendo fuerte, no por vanidad, sino porque comprendía que ese era el fruto de todo su esfuerzo, de todas las lágrimas derramadas en las noches más oscuras. Al terminar el evento, mientras los invitados se retiraban, Julián se acercó una vez más, con la desesperación pintada en el rostro. «Nunca imaginé que ibas a llegar tan lejos», murmuró.
Valeria lo miró de frente con una serenidad que lo desarmó. Es que nunca me imaginaste, Julián. Solo viste lo que te convenía. Y lo que soy ahora no te lo debo a ti, sino a mí misma. Esas fueron las últimas palabras que le dirigió. No hubo gritos ni venganzas teatrales. La justicia estaba hecha y no en su contra, sino a favor de ella. Aquella noche, al llegar a casa, Valeria escribió en su cuaderno: Hoy entendí que la venganza no necesita ruido. La dignidad es suficiente, y yo ya recuperé la mía. El amanecer del día siguiente a la gala fue distinto para Valeria. Despertó con la sensación de haber cerrado un ciclo, como si la herida que había cargado por tanto tiempo hubiera cicatrizado al fin. Ya no había enojo, tampoco rencor. Los emojis que quedaba era una serenidad desconocida, un agradecimiento silencioso por haberse atrevido a reconstruirse desde las ruinas. Se levantó, preparó un café fuerte y abrió su cuaderno, ese que había sido testigo fiel de su dolor y su renacimiento. Con letras firmes escribió: El verdadero triunfo no es vengarse, es encontrarse. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía. Julián había desaparecido por completo de su vida. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni súplicas. Quizá porque comprendió que nada de lo que hiciera cambiaría la decisión de Valeria, o quizá porque su orgullo no soportaba verla convertida en la mujer que nunca supo valorar. Fuera como fuera, esa ausencia ya no dolía. Al contrario, se sentía como un respiro profundo después de una larga asfixia. Con Sebastián las cosas siguieron fluyendo con naturalidad. Nunca hubo un pacto explícito entre ellos, pero el respeto mutuo se transformó en complicidad, y la complicidad en algo más profundo. Valeria no buscaba un salvador, y Sebastián jamás intentó ocupar ese lugar. Lo que construyeron fue distinto. Una relación donde ambos podían ser ellos mismos sin miedo, sin máscaras, sin heridas abiertas sangrando a cada palabra. Ella lo acompañaba en reuniones importantes, él la impulsaba a seguir creciendo y, juntos descubrieron que la vida siempre da segundas oportunidades, aunque lleguen disfrazadas de pérdidas. Una tarde, mientras caminaban por un parque tranquilo después de una reunión agotadora, Sebastián se detuvo y la miró con seriedad. «Valeria, ¿te das cuenta de lo que has logrado?», le preguntó. «Te encontré cuando apenas estabas descubriendo tu propia voz, y ahora brillas con luz propia. Lo que veo en ti no es el reflejo de nadie, es tu esencia». Ella sonrió con humildad, bajando la mirada hacia el sendero de hojas secas. «No lo hice sola, Sebastián. Tu confianza me dio fuerzas cuando yo todavía dudaba de mí». Él negó suavemente con la cabeza. «Lo hiciste tú. Yo solo vi lo que ya estaba ahí». Esas palabras la acompañaron durante días, porque comprendió que, aunque había recibido apoyo, su transformación había sido una elección personal. Había decidido no quedarse en el suelo. Había decidido levantarse, aprender, cambiar y avanzar. Esa certeza se convirtió en su orgullo más grande. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevos proyectos. Valeria abrió su propio estudio de consultoría en diseño de ambientes y experiencias, un sueño que jamás pensó posible. Lo llamó Renacer porque cada detalle en ese lugar hablaba de su propia historia. Los primeros clientes llegaron por recomendación, luego llegaron más, y pronto se convirtió en un espacio reconocido por su originalidad y humanidad. Allí enseñaba a otros a ver más allá de los muebles y las paredes, a entender que un espacio bien pensado podía sanar heridas invisibles. El día de la inauguración oficial, Sebastián estuvo a su lado, no como el hombre poderoso cuya sombra podía eclipsarlo todo, sino como un compañero orgulloso de verla brillar. Los invitados, entre aplausos y palabras de admiración, se sorprendían de la fuerza de aquella mujer que había surgido de la nada, y Valeria, con una sonrisa tranquila, sabía que no era de la nada. Era desde el todo que llevaba dentro y que por años había estado dormido. Esa noche, después de despedir a los últimos asistentes, Valeria se quedó sola en su estudio. Caminó entre los muebles cuidadosamente elegidos, acarició las flores que decoraban las mesas y se detuvo frente a un gran espejo colgado en la pared. Se miró detenidamente. Ya no veía a la mujer herida y derrotada que un día huyó con una maleta pequeña, tampoco a la esposa que lloraba por una traición. Lo que veía era a una mujer fuerte,
libre y orgullosa de sí misma. Recordó la primera vez que escribió en su cuaderno después de descubrir la infidelidad. Quiero que mi vida sea mi venganza. En ese momento no entendía del todo lo que estaba diciendo, pero ahora lo veía con claridad. Su vida transformada, llena de dignidad y logros, era la respuesta más contundente. No había necesitado vengarse con odio ni con palabras hirientes. Su mejor revancha había sido convertirse en la versión más plena de sí misma. Con lágrimas en los ojos sonrió. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, porque había comprendido que el amor propio era más poderoso que cualquier traición, que la dignidad nunca debía negociarse, y que incluso de las peores caídas podían nacer alas nuevas. Antes de apagar las luces, escribió en su cuaderno una última frase. Fui humillada, sí, pero también fui capaz de levantarme y brillar, y ese brillo ya nadie podrá arrebatármelo. Cerró el cuaderno con suavidad como quien cierra un capítulo y salió del estudio con el corazón ligero. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente al destino de cada persona. Pero para Valeria, esa noche, el mundo entero parecía sonreírle.